Bienvenido una vez más a tu libro ¿Qué es la fe? Por R.C. Sproul. Hoy comenzamos el capítulo número 2. Ya sabes que estos libros son bastante pequeños, no tienen bastante contenido, pero lo que contienen es bastante útil. Sin más que decir, entremos de lleno. Vamos a empezar. Capítulo 2. Ejemplos de fe. Como filósofo existencial y como cristiano, Søren Kierkegaard fue algo negativo con respecto a la cultura europea del siglo XIX. Una vez dijo: "Que otros se quejen de que nuestra época es malvada. Yo me quejo de que es insignificante". Lo que quería decir es que su época era un tiempo en el que la gente carecía de una fe apasionada. Para aliviar su desaliento, volvió a las páginas del Antiguo Testamento. Allí uno al menos siente que son seres humanos hablando. Allí la gente odia, la gente ama, la gente asesina al enemigo y maldice a sus descendientes por todas las generaciones. Allí la gente peca. Él no se regocijaba en estos comportamientos pecaminosos. Él solo estaba observando que los santos del Antiguo Testamento ejercían su fe en medio de la agitación y la lucha de la vida real. Al igual que Kierkegaard, me vuelvo a las historias en las páginas del Antiguo Testamento para ver ejemplos de carne y hueso de lo que significa vivir por fe. El autor de la carta a los Hebreos hizo lo mismo, reuniendo muchos de estos ejemplos en el llamado Salón de la Fama, de los héroes y heroínas de la fe. Hebreos 11, 4 al 40. Mientras consideramos estos ejemplos, aprendemos mucho acerca de la naturaleza de la fe. Abel, dar la honra a Dios. El Salón de la Fama de la Fe comienza con uno de los primeros hombres de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, cuando dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Hebreos 11:4. Aquí vemos que la fe no es simplemente confiar en Dios con respecto al futuro o confiar en la palabra de Dios con respecto a la verdad de las cosas invisibles a nuestros ojos, aun cosas que ocurrieron en el pasado, tales como la creación. La fe es también el medio por el cual vivimos en respuesta a los mandatos de Dios. Se nos dice que Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. En el libro de Génesis leemos que tanto Caín como Abel ofrecieron sus sacrificios a Dios. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Algunos aducen que la razón de la diferencia en la respuesta de Dios fue que Abel ofreció un animal en sacrificio, mientras que Caín ofreció el producto del campo, pero nada en la Biblia indica que solo un sacrificio animal es aceptable para Dios. Hay muchas ocasiones para ofrendas de grano, ofrendas de cereal y otras que han sido descritas en el Antiguo Testamento, de manera que no es apropiado concluir que Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín, debido a la naturaleza de los sacrificios mismos. Abel es elogiado en Hebreos 11 no porque presentara un animal, sino porque ofreció su sacrificio con fe. A Dios le importaba mucho, como vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la actitud del corazón de la persona que llevaba un sacrificio al altar. Durante el tiempo del Antiguo Testamento era frecuente que las personas simplemente iban en piloto automático y ofrecían sus sacrificios de manera rutinaria, actuando como hipócritas. Dios dijo: "Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes". Amós 5:21. Dios estaba disgustado por la falta de fe del pueblo mientras realizaban sus prácticas religiosas. No obstante, eso ocurre en cada generación. La gente va a la iglesia cada domingo y pone el piloto automático de la religión mientras su corazón está lejos de Dios. Ellos representan su religión como actores en una obra, pero sin fe, sin ningún compromiso personal con Dios. Pero cuando Abel presentó su sacrificio, lo ofreció con sacrificio de alabanza. Él quería honrar a Dios. Estaba tratando de ser obediente y también de manifestar su amor por Dios y su confianza en Él. Era un acto genuino de adoración.
pero Caín presentó un sacrificio de manera hipócrita. De hecho, vemos el verdadero carácter de Caín inmediatamente después. Él se puso celoso porque Dios recibió el sacrificio de su hermano, así que se levantó con una rabia, con un producto de celos, y mató a Abel. Caín era un hombre sin fe, como lo demostró con su acto malvado, pero la vida de Abel estaba marcada por la fe. Enoc, agradar a Dios. En Hebreos 11:5 leemos: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Esta historia se levanta sobre la de Abel. Enoc fue traspuesto, eludió la muerte física porque le agradó a Dios. El autor de Hebreos explica luego la conexión con la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. No podemos ir a Dios si no creemos que hay un Dios. Eso es sencillo, ¿verdad? No podemos intentar agradar a Dios si no creemos que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Enoc. Él demostró su fe al buscar agradar a Dios, tal como lo hacen todos los fieles. Entonces, la fe es central en la motivación del corazón humano para vivir de una forma que honre a Dios. Eso también lo vemos en los evangelios, cuando Jesús se encontraba con personas que se desviaban de su camino para rendirle honor. Él los elogiaba por su fe. Esto sucedía porque nadie se molesta en honrar a una persona que no cree que exista o sea digna de honor. Las encuestas de opinión siguen indicando que un porcentaje muy alto de estadounidenses creen en la existencia de Dios, pero la cifra es esencialmente carente de significado. La pregunta suele plantearse más o menos de esta forma: ¿cree usted en un ser supremo, un poder superior o algo más grande que usted? Cualquiera puede creer en un poder superior. El polvo cósmico es un poder superior, pero no es Dios. Cuando los encuestadores siguen indagando y preguntan: ¿quiere usted agradar a Dios y vivir para Él?, el número de respuestas positivas es mucho menor. Así que muchos de nosotros somos ateos prácticos. Puede que seamos teístas teóricos, pero nuestra vida manifiesta una forma práctica de ateísmo, ya que no vivimos para agradar a Dios, sino vivimos para agradar a Dios. Eso solo puede ocurrir porque en realidad no creemos que Él merezca nuestra atención. Si no vivimos para agradar a Dios, eso solo puede ocurrir porque en realidad no creemos que Él merezca nuestra atención. Se ha dicho que si uno quiere descubrir lo que una persona realmente cree, deberías analizar su cartera. Sí, su cartera. Como dijo Jesús: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lucas 12:34. Por eso, si quieres saber dónde está tu corazón, fíjate en tu tesoro. ¿Invertimos en el reino de Dios o en nuestros propios reinos? La persona que vive por fe vive para agradar a Dios, no a los seres humanos. Enoc fue apartado porque en su vida había una pasión ardiente por agradar a Dios. Eso es lo que hace una persona de fe. Noé, un necio por Cristo. El siguiente héroe de la fe citado en Hebreos 11 es Noé. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Dios le advirtió a Noé que iba a enviar un enorme diluvio sobre la tierra para destruir a la raza humana debido a su pecado. Pero le ordenó a Noé que hiciera un gran barco para salvar a su familia y a las especies animales. Génesis 6. Noé, con temor, se dispuso a hacer exactamente lo que Dios le había ordenado. Sabemos que a Noé le tomó bastantes años construir el arca, y muchos estudios bíblicos
han hecho la observación de que Noé debió haber sido ridiculizado por la gente de su época. Hace muchos años escuché una rutina de comedia en la que Bill Cosby actuaba el papel de Noé. Mientras construía el arca en medio del desierto, sus amigos venían y le preguntaban: «Noé, ¿qué estás haciendo?». Él le respondía: «Construyendo un barco». «¿Para qué?». «Bueno, porque va a haber una inundación». Cosby capturaba el ridículo que es probable que haya experimentado Noé cuando recibía la reacción de la gente. Sí, claro. Construir un arca en un desierto ciertamente es bastante ridículo en sí mismo, pero Noé le creyó a Dios y estuvo dispuesto a hacer lo que el Nuevo Testamento denomina un necio por amor de Cristo. 1 Corintios 4:10. Él puso su confianza no en los juicios de este mundo, sino en el juicio de Dios. Noé construyó el arca, mediante la cual sobrevivió la raza humana porque vivió por fe. Las Escrituras dicen que el proceder de Noé al respecto condenó al mundo. Hebreos 11:7. Su fidelidad puso al descubierto la falta de fe de la gente de su época. Por esta fe, llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Abraham, fe y obediencia. Después de analizar la fe de Abel, Enoc, Noé, el autor de Hebreos llega a Abraham. Como mencioné en el capítulo anterior, este hombre ha sido llamado el padre de los fieles o el padre de la fe. Leemos: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Nota que aquí la palabra fe se asocia a la palabra obedeció. Vivir en sumisión a lo que Dios ordena es la esencia de la fe. Eso es lo que hizo Abraham en gran medida. Y esa es la razón por la que se le llama el padre de los fieles. Mientras Abraham aún vivía en el paganismo, Dios se le apareció y le prometió que sería el padre de una gran nación. Se nos dice que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Génesis 15:6. Pablo insiste en el hecho de que Abraham representa el gran ejemplo de una persona que es justificada por la fe y no por las obras. Romanos 4:17. Cuando una persona abraza las promesas de Dios que se encuentran en Cristo, esa persona es justificada de forma instantánea. De la misma manera, Abraham fue contado o considerado como justo por Dios porque confió en la promesa de Dios. Abraham entonces demostró su fe por medio de su obediencia a través del tiempo. Esa es la razón por la que más tarde Santiago señalaría a Génesis 22, donde Abraham ofreció a Isaac sobre el altar, demostrando el fruto de su fe en su obediencia. Santiago 2:21. Así que el autor de Hebreos dice que fue por fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que fuera a un lugar que no conocía. Pensemos en esto, podemos añadirle sensacionalismo al hecho y hacerlo más piadoso que real, pero la realidad fue que Abraham era un hombre viejo. Sus raíces estaban establecidas firmemente en Mesopotamia. Ahí es donde estaba su familia, ahí es donde estaban sus posesiones, ahí estaba su herencia. Pero entonces, en su vejez, Dios vino a él y le dijo algo como esto: quiero que salgas de esta tierra. Sal del lugar donde estás culturalmente cómodo. Voy a convertirte en un forastero, en una tierra extraña y extranjera. Yo te mostraré dónde está. Así que Abraham empacó sus cosas y partió. Si alguna vez se emprendió una aventura solo por fe, fue esta migración de Abraham a una tierra extraña. Por eso se nos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:9-10. Hay algo significativo en el estilo de vida de Abraham como un hombre de fe, así como en el de su hijo y sus nietos. Abraham vivió la vida de un peregrino, no tuvo residencia permanente, vivió en una tienda, algo que también experimentó el pueblo de Israel. Eran seminómadas, se desplazaban por todo el territorio mientras cambiaban las condiciones del tiempo, con el fin de asegurar sustento en sus rebaños.
Tenían que ir a donde el pasto estuviera creciendo en un momento determinado, por lo que no había un sitio permanente al que pudieran llamar hogar. Abraham esperaba y anhelaba una ciudad que no era terrenal, sino una cuyo constructor era Dios. Pero Abraham, él estaba buscando mucho más que una tierra. Recordemos la palabra de Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. Los fariseos se ofendieron en esas palabras y respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio, y se alegró. Jesús estaba diciendo lo mismo que el autor de Hebreos. Abraham no solo anhelaba la tierra prometida, sino que anhelaba la promesa de un Redentor, promesa que se cumplía en la persona de Cristo. Cuando Pablo enseña la doctrina de la justificación por la sola fe en su epístola a los Romanos, su prueba A, la persona que utiliza para ilustrar cómo funciona la salvación, es Abraham. Él hace la observación de que las personas del Antiguo Testamento eran redimidas de la misma manera en que las personas son redimidas hoy en día. No había una forma de salvación en Israel y otra forma en la comunidad del Nuevo Pacto, la comunidad cristiana. La justificación es hoy por fe. La justificación fue por fe en aquel entonces también. El fundamento meritorio de la salvación en el Antiguo Testamento eran los méritos de Cristo, no los méritos de toros o machos cabríos. Como nos dice Hebreos en otro lugar, la sangre de toros y de machos cabríos nunca pudo quitar el pecado. Hebreos 10:4. Sino que esos sacrificios apuntaban a algo más allá de ellos mismos. Ellos prefiguraban, o más bien, anunciaban al Mesías que vendría, cuya sangre quitaría el pecado. La única diferencia entre Abraham y nosotros es la dirección del tiempo. Abraham miraba hacia el futuro, a la cruz. Nosotros miramos hacia el pasado, a la cruz. Su fe estaba en la promesa. Nuestra fe está en el cumplimiento de la promesa. Pero la forma de salvación para Abraham era la misma que para nosotros. Sara, juzgar que Dios es fiel. El autor de Hebreos continúa hablando de la esposa de Abraham, Sara. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Al igual que su esposo, Sara juzgó que Dios era fiel. Esa es la dinámica de la fe. Como dije antes, la fe no es creer que existe un Dios. La fe es creerle a Dios. La fe es confiar en la fidelidad de Dios. Cuando soy fiel, estoy confiando en alguien a quien considero que es perfectamente fiel. Eso es lo que hizo Sara, y es lo que la gente hace hoy cuando pone su confianza en Dios, porque ven que, finalmente, solo Él es digno de absoluta confianza. Hay una especie de interludio en esta lista de Hebreos 11:13-16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Este pasaje resume las experiencias de aquellos que ya han sido enumerados. Tenían mucho en común, incluyendo esto: murieron en fe. Murieron sin ver o entender realizadas la plenitud de las promesas que al comienzo los había hecho peregrinar.
Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Hablamos acerca de Canaán como la tierra prometida y fue prometida en primer lugar a Abraham y su descendencia. Sin embargo, el único bien inmueble que Abraham llegó a poseer después de su viaje desde Mesopotamia fue Macpela, el lugar donde estaba su tumba. Fue la única propiedad que realmente heredó, pero pudo ver el cumplimiento futuro de la promesa que Dios les había hecho y confió en eso. Abraham, confianza en el poder de resurrección. El autor de Hebreos encuentra otro aspecto de la fe de Abraham, que lo hace volver al gran patriarca. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Aparte del sacrificio obediente de Cristo, es probable que el mayor acto de fe con temor y temblor registrado en la Biblia sea la respuesta obediente de Abraham cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. Esto ocurrió después de que Dios le había dado a Abraham una promesa de generaciones futuras a través de Isaac, y después de que Dios le había hecho esperar por muchos años por el nacimiento de Isaac. En el intertanto, Abraham había dado pasos para asegurarse de que esta promesa se cumpliera con la ayuda de su esposa. Sara, quien, al reconocerse estéril, ofreció a su sirvienta Agar como madre sustituta para que Abraham pudiera tener un hijo con el fin de cumplir la promesa. Agar tuvo un hijo llamado Ismael, pero este no era el hijo de la promesa. Finalmente, después de más años en espera, Dios abrió la matriz de Sara, y a su edad avanzada y en su esterilidad, ella concibió un hijo a quien llamaron Isaac. Cuando le dijeron que tendría un hijo, Sara se había reído, y el nombre Isaac significa risa en el idioma hebreo. Todas las esperanzas de Abraham, todo su destino estaba envuelto en este hijo. Entonces Dios vino a él y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Abraham, con temor y temblor, partió en aquel viaje de 3 días con Isaac. Por el camino, Isaac le preguntó a Abraham: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Creo que podemos leer esta historia y ver a Abraham como un santurrón, con una piedad simplista, como si estuviera diciéndole a Isaac: mira, hijo, no te preocupes por eso, Dios nos va a proveer un cordero cuando lleguemos a la montaña. De ninguna manera. Abraham temblaba de miedo. Él se preguntaba: ¿cómo pudo Dios pedirme que hiciera esto? ¿Cómo pudo Dios llamarme a un lugar como este, en un momento como este, a hacer algo como esto? Pero él confiaba en Dios, asumiendo con claridad que, después de matar a Isaac, Dios lo levantaría de los muertos. Así que Abraham fue a la montaña designada por Dios, construyó el altar, esparció la leña y ató a su hijo. Pero, cuando levantó el cuchillo, en el último segundo posible, Dios intervino y le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Esta es una historia de fe al nivel máximo. Lo único que la supera en las Escrituras es la fe de Cristo mismo. Los descendientes de Abraham, un legado de fe. El autor de Hebreos luego se vuelve hacia los descendientes de Abraham. Él escribe: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras. Aunque Esaú era el hijo primogénito de Isaac, él despreció su primogenitura y se la vendió a Jacob. Y Jacob, mediante artimañas y engaños, recibió la mayor bendición. Todo esto conforme al plan soberano de Dios. Luego Hebreos observa: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón.
Luego encontramos a José. Solo se le dedica una oración. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Si algún personaje del Antiguo Testamento vivió por fe, ese fue José. Porque durante la mayor parte del tiempo que vivió por fe, estuvo completamente solo. No había compatriotas de la fe judía con él, estaba encarcelado en un país extraño, acusado falsamente, condenado injustamente, completamente solo. Pero confió en Dios en aquella celda hasta que Dios no solo produjo su liberación, sino que también lo elevó al puesto de primer ministro de Egipto, la nación más fuerte del mundo en ese entonces. Más tarde invitó a su familia extendida a vivir en Egipto, pero cuando estaba a punto de morir, sabía que algún día en el futuro su clan dejaría Egipto para ir hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque conocía la promesa y sabía que Egipto no era esa tierra. En consecuencia, anticipándose al éxodo de los israelitas desde Egipto, mucho antes de que sucediera en su última voluntad y testamento, José dejó instrucciones para que sus huesos fueran sacados de Egipto y llevados a la tierra prometida. Ahora bien, eso es fe. José estaba diciendo, puede que no llegue allí mientras viva, pero quiero que desentierren mis huesos y los vuelvan a sepultar en la tierra prometida. Sé que mi pueblo irá allá un día, porque Dios lo ha prometido. Y así terminamos nuestra lectura de hoy de nuestro libro ¿Qué es la fe? Por R.C. Sproul. Te pregunto a ti, audio o oyente, no sé cómo decirlo. Te pregunto a ti, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Se practica en tu vida? ¿Tienes esa confianza plena en la esperanza que Dios ha proclamado? Dirás, Efraín, ¿qué esperanza? Bueno, tendríamos que acudir a la Escritura. Los cristianos tenemos fe en la esperanza que Dios nos ha dejado. ¿De qué? De que tenemos un cielo que nos espera. De que todo lo que nos ocurre en esta tierra como peregrinos es momentáneo, es de paso. Sea bueno, sea muy bueno, sea malo, sea tremendamente malo, todo es para bien. Porque es Romanos 8:28. Que todo es para bien. Y que mientras estemos en esta tierra, también ahí en Romanos dice Pablo que mientras estemos aquí, no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay algo que sea alto, ni muy bajo, ni muy profundo, ni principados, ni demonios, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. ¿Y qué crees? Eso te incluye a ti. No hay cosa que puedas hacer para que el amor de Dios sea parte de ti. Lo que sí puedes hacer es afectar tu relación con Cristo. No te digo que pierdas tu salvación, pero sí disminuye el gozo en tu vida en comunión con Dios. Yo te recomiendo que vuelvas a escuchar este audiolibro, reflexiones y acude al santuario de la fe, al salón de la fama de la fe que veíamos ahí en Hebreos 11. Pasa por ahí. Mira las historias que hay, mira la reflexión que se hace de Abraham, la reflexión que se hace de Noé, de Moisés, creo que Sansón también está por ahí, Rahab. Échales un ojo y tal vez puedes aprender algo valioso de ellos. Mi nombre es Efraín y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.